Cruz Azul ha desperdiciado a muchos futbolistas de su cantera, una cantera que ha producido jóvenes con talento que terminan por explotar en otro equipo, tal como es el caso de Juan Carlos Cacho, un canterano que no encontró en la máquina las oportunidades que merecía. Acompáñame a descubrir cómo Cacho obtuvo su revancha después del desprecio de la directiva celeste. Juan Carlos Cacho desde pequeño fue un aficionado de hueso colorado de Cruz Azul. Durante la adolescencia de Juan, este lograría entrar a las fuerzas básicas de la máquina, donde en 1999 tendría como técnico en Cruz Azul Hidalgo a José Luis Trejo, quien siempre le mostraba mucha confianza a Juan, quien a sus 17 años aún tenía unos años restantes para completar su formación como futbolista profesional. Mientras Cacho finalizaba su formación, Trejo tomaba las riendas del primer equipo en el verano 2000 al suplir al Flaco Tena después de haber fracasado con la máquina. Trejo lograría apuntalar a una máquina que venía en decadencia al no obtener buenos resultados hasta que en el invierno 2000, de la mano de Trejo y el Matute Morales, que vivía su mejor torneo como cementero, llevaron a la máquina al superliderato que de nada sirvió, pues el Atlas los eliminó en los cuartos de final. Una gran decepción para los dirigidos por Trejo, que prepararon la revancha perfecta en la Copa Libertadores y en el verano 2001. Torneo que Cruz Azul iba a querer pelear por obligación, pero al tener dos competencias, esto significó que tenían que llamar a canteranos a reforzar el plantel. Es aquí donde Cacho se incorporaba al primer equipo, donde disputó la Libertadores desde la banca, pues pese a la fe que tenía Trejo en el joven, el técnico no podía sentar a Palencia, a Matute o a Domaitis, así que el adolescente solo estaría en la banca en la Copa. Mientras que en el torneo local la máquina competía para meterse a la liguilla hasta que las fases decisivas de la Libertadores empezaron, fue que se dio el debut de Cacho al entrar de cambio por Pablo Galdamés en la séptima jornada frente al Puebla, que significó el único partido de Juan en esta histórica temporada. Al finalizar esta tremenda campaña, Cruz Azul tendría que deshacerse de Paco Palencia, que quería irse a Europa al tener una oferta del Español. Una vez se concretó su préstamo y su salida, Cacho sería tomado en cuenta, al menos esto era lo que se esperaba, ya que iba a quedar ese puesto de Paco Palencia en la máquina. Lamentablemente, Juan Carlos Cacho no tendría las oportunidades que se esperaban al solo disputar 4 partidos en la siguiente campaña. Una campaña donde al menos logró estrenarse, pero fuera de eso fue lamentable cómo Cruz Azul no le daba oportunidades a un centrodelantero mexicano de su cantera. Un canterano que tendría que observar cómo Cruz Azul realizaba la contratación de Sebastián Loco Abreu, que frenó cualquier oportunidad para Cacho en el Apertura 2002, ya que sería el suplente de Abreu hasta que el uruguayo se lesionó a media temporada, algo que benefició a Cacho, que una vez como titular, ya que no había ninguna otra opción en el ataque, este lograría anotar 6 goles en un cierre del torneo espectacular de parte del canterano, que ayudó a la máquina a entrar en puestos de liguilla. Lamentablemente, Cruz Azul tendría el retorno de Sebastián Abreu, y digo lamentable porque tuvieron que sentar a Cacho, que venía en un cierre, como dije, espectacular, y significó que estaba sentado en la banca en los cuartos de final, donde la máquina enfrentó a los Pumas, que terminaron eliminando a la máquina con un Sebastián Abreu que claramente tenía más calidad y experiencia en esos momentos, pero el momento con el que venía para ese partido el canterano debió de otorgarle para que fuera el titular. Pero como los mexicanos, especialmente los centros delanteros, no tienen tanto renombre ni importancia en el fútbol mexicano, optaron por sentarlo en favor por Sebastián Abreu, que venía saliendo de una lesión. El siguiente torneo, el Clausura 2003, significó para Cruz Azul nuevamente tener participación en la Copa Libertadores y obviamente en el torneo local. Había más oportunidades ya que había más partidos por qué disputar, pero el retorno de Paco Palencia a Cruz Azul, no de la mejor forma, significó que Cacho estaba relegado a ser la tercera opción como centro delantero.
Pese a estas dos competencias, la máquina no le daba prácticamente ninguna oportunidad a su canterano, hasta que las cosas cambiaron drásticamente debido a que el Phoenix de Uruguay humilló a la máquina en una jornada de fase de grupos en la Libertadores que ocasionó la furia de Billy Álvarez, que terminó por despedir a todo el plantel, al cual le ofreció una modificación del contrato que los canteranos y los mexicanos que estaban ahí ya establecidos como Paco Palencia, Oscar Pérez, entre varios más, terminaron por aceptar por miedo al pacto de caballeros, mientras que los extranjeros se dieron el lujo de rechazar la oferta de Billy Álvarez, que terminó por cumplirles la promesa y no los volvió a restituir con Cruz Azul. Los que sí terminaron por aceptar instantáneamente la oferta de Billy Álvarez fueron los canteranos encabezados por Cacho, que tenía la esperanza de adueñarse de la titularidad, ya que Sebastián Abreu no iba a continuar con la máquina y Paco Palencia todavía no daba el sí o no si se iba a quedar o se iba a marchar. Así que Cacho respondió con la máquina y dio la cara al convertirse en el titular de la máquina de la jornada 10 en adelante, logrando anotar 7 goles que ayudaron a Cruz Azul meterse en los puestos de reclasificación, donde tuvieron que disputarlo ante el Guadalajara, que no simpatizó con Cruz Azul, que terminó por enfrentar a Santos de Brasil en los cuartos de final, donde la máquina empató 2-2 con un Cacho entrando de cambio debido a que 2 días después la máquina debía enfrentar a Chivas en el juego de ida, donde Cacho se despachó con un doblete ante los tapatíos, que perdieron 4-1 en la ida del Clausura 2003. Tristemente, la máquina de Ojitos Meza le pasó factura tener que jugar 3 partidos en 5 días, algo que provocó que Chivas empatara en el juego de vuelta el global, llevándose la eliminatoria ante un rival agotado que luchó como nunca ante 2 torneos al mismo tiempo. Cacho cerró su año con la máquina con 18 goles a través de 3 competencias que terminaron finalizando en cuartos de final en la Libertadores y en la Liga MX. Todo indicaba que Cacho sería el titular de la máquina por muchos años. Con estos números que había tenido en un año, era increíble cómo apenas tenía 21 años de edad, pero no solamente su edad le daba esperanza de ser el titular, pues era canterano y había permanecido con el club, aceptando las condiciones de Billy Álvarez, que le pagó con la contratación de Marcelo Delgado, el histórico centro delantero de Boca Juniors, que volvería a tener revancha con Cruz Azul. Marcelo tendría la titularidad indiscutiblemente, pese a que en su primer torneo no fue contundente, tan solo logró anotar 4 goles, mientras que Cacho como suplente anotó 5 goles, pero pese a estos números, la máquina siempre lo dejó en segundo plano ante el Chelo Delgado, que en el Clausura 2004 explotó mostrando su calidad, mientras que Cacho como suplente no tendría el mismo impacto como el torneo pasado. Juan Carlos, tras este torneo, se daría cuenta que su amor y dedicación al club no significaba nada, pues Billy Álvarez jamás lo consideró, al siempre contratar otros elementos por el simple hecho del negocio de sus promotores, quienes no iban a querer a un canterano, mucho menos como centro delantero, que fuera el titular, algo que Cacho comprendió y fichó con los Tuzos del Pachuca, con los que tendría un rebajo de sueldo aún más bajo que con el que percibía con Cruz Azul. Pero Cacho estaba decidido a hacerse de un nombre propio en el fútbol mexicano y buscaba antemano oportunidades de jugar al fútbol. Su comienzo en los Tuzos le costaría al ser un jugador de recambio, pero al final encontró su lugar en unos Tuzos que conquistaron 6 títulos en el tiempo que estuvo Cacho. Un Cacho que como titular indiscutible en el Clausura 2007 llegó a anotar 3 goles en la final que le dieron su segundo título de liga en el fútbol mexicano con los Tuzos. Su tremendo nivel incluso lo llevó a ser titular en la selección mexicana por un par de partidos. Su paso con Pachuca fue verdaderamente histórico. Esos 6 títulos, los que más destacan obviamente son los títulos de liga, pero ante todo eso fue obtener la Copa Sudamericana, una copa que jamás va a obtener otro equipo mexicano en toda la historia.
Es así que Cacho, ahora como un centrodelantero mexicano consolidado, buscaría salir de los Tuzos para incrementar su salario. Es ahí donde buscó regresar a Cruz Azul, que jamás terminó por preguntar por él. El canterano esperaba haber salido de la máquina, hacerse de un nombre propio y regresar y tener las oportunidades que jamás tuvo como canterano, que las merecía en Cruz Azul. Tristemente, su llegada a los Pumas, que sí lo tomaron en cuenta como un centrodelantero importante, le dieron un aumento salarial considerable para que él aceptara unirse a los universitarios, donde anotó 27 goles, conquistando 2 títulos de liga con otro ídolo celeste, Paco Palencia, concretando su tremendo palmarés con 4 títulos de liga. Mientras que Cruz Azul, ¿cuántas finales no perdió? Mientras que Cacho la estaba rompiendo en el fútbol mexicano en aquellos años. Algo verdaderamente curioso, pero estas son las cosas de la vida. Tristemente para Cruz Azul, que el cáncer siempre fue Billy Álvarez, que en ese periodo donde la máquina estaba consumando fracaso tras fracaso en las finales, dejaba a su director deportivo brillante Yayo de la Torre, que arruinó a la máquina al fichar puro petardo y dejar ir a Sergio Marcarián. Para conocer más sobre este brillante director deportivo, tendrás que dar clic a este video.